Para este trabajo, nosotros elegimos diferentes ejes que nos llevan a lo largo de toda la materia y pueden verse ejemplificados en mayor o menor medida en todas nuestras escenas. Por lo que, a partir de estos ejes, hemos estructurado nuestro análisis. Estos ejes de los que les estoy hablando son pulsión violenta o agresiva, el deseo en el vínculo educativo, el rol del docente en funciones maternas y paternas, el rol del docente en el desamparo y bullying. Yo voy a comenzar hablando de la pulsión violenta o agresiva, o también llamada pulsión de muerte. Como ya sabemos, la pulsión es una fuerza, un impulso vital que es totalmente humano y está gestionado por el vínculo con los otros, y que además siempre busca satisfacerse por distintos mecanismos. Freud introduce además la cuestión de la violencia justamente vinculada con la teoría de las pulsiones y remite a esta recurrencia que tenemos los humanos a ella. Acá aparece la idea de pulsión de muerte planteada como una pulsión agresiva de destrucción y que no atañe solamente a las cuestiones de la guerra, sino también atañe a las violencias o agresividades que se manifiestan en todo lo cotidiano. También en lo cotidiano y principalmente la vida entre comunidad surgen normas para poder justamente regular o dirimir estas violencias. Sin embargo, estas regulaciones no siempre logran resolverlo todo, siempre va a haber algún comportamiento que se escape a estos marcos normativos. Y justamente en nuestro análisis sobre las escenas, notamos que esta pulsión violenta es un fenómeno que opera fuertemente en los vínculos que se desarrollan en un contexto de campo educativo. La agresividad como efecto de esta pulsión aparece en el ámbito escolar tanto en dirección de docente-alumno como de alumno-docente, como de alumnos entre alumnos. Esto lo podemos ejemplificar en varias de nuestras escenas, como cuando un alumno agrede verbal o físicamente a un docente, cuando un profesor o directivo toman de punto a un alumno en particular sin motivo aparente, o lo podemos ver en agresiones físicas entre compañeros cuando los docentes no están presentes. Bueno, esto puede pensarse desde una gran cantidad de aristas, como por ejemplo podemos pensar en el desamparo de los alumnos, la separación de las funciones maternas y paternas durante la adolescencia, en los llamados de atención que los alumnos están inconscientemente haciendo, en cómo tal vez algún compañero o docente está fijado en el lugar de objeto de satisfacción de la pulsión de otro docente o compañero alumno. Bueno, y este tipo de agresiones justamente podemos verlas como la manifestación de esta pulsión de muerte buscando su satisfacción. El segundo de los ejes es el deseo en el vínculo educativo. Moyano describe el vínculo educativo como una conjugación entre el agente de la educación, el sujeto de la educación y los contenidos de la cultura, esquematizados a partir del triángulo herbartiano, que, como dice Paula Iturbide, tiene una dinámica, en el sentido de que intentar elevar el vértice superior, hacerlo lo más impenado posible, y esto se logra suponiendo un saber hacer por parte del sujeto y tener un deseo por los contenidos de la cultura para poder transmitirlos. La figura del agente, entonces, es indispensable para que a partir del acceso a los contenidos de la cultura, el sujeto de la ocasión pueda tramitar la pulsión a partir de alguna vía. Moyano además dice que el vínculo educativo es un campo donde se juega el deseo de enseñar y el deseo de aprender. Ambos deseos están relacionados. En caso de César González, la presencia de un otro, representado en Patricio, aporta un nuevo objeto a la vida del sujeto de la educación, que le permite orientar su pulsión por la vía de la sublimación. A la vez que también Patricio pone en juego su propio deseo, que es el interés por la literatura. Por su parte, Ticio sostiene que el discurso educativo debe tratar de darle recursos al sujeto de la educación para permitirle hacer por la vía del deseo. Si esto no ocurre, aparece un rechazo al saber que suele ser llamado fracaso escolar. En el caso de las escenas analizadas, es común el hecho de que frente a los impases que se producen en el seno del vínculo educativo, la posibilidad de que exista una dinámica deseante respecto del saber por parte del sujeto de la educación se ve obstaculizada. Hemos visto que en algunos casos el interés de los alumnos está desviado hacia acciones conflictivas que imposibilitan la adquisición de los elementos de la cultura, y en otros vimos que no hay transmisión de un deseo respecto al contenido de la cultura desde la gente hacia el sujeto de la educación, hecho que también dificulta el acceso a los contenidos culturales. En el caso de la escena de la esvástica, en cambio, vemos un deseo propio por parte de la autoridad de la escuela, que supone en el chico que dibuja en el pizarrón un contenido carente de sentido para él, un saber y un saber hacer, lo cual es un factor que constituye un vínculo de autoridad, como
se plantea en el texto de Perla Selmanovich. Si la autoridad desea que les interese algo, el alumno identifica un deseo de transmitir y esto funciona como causa que lo lleva a trabajar y además logra encender la enseñanza. El tercer eje temático considerado en nuestro análisis es el rol del docente en cuanto a las funciones materna y paterna. Cabe destacar que en la pubertad, el proceso que atraviesan los alumnos de nivel secundario, ocurre la irrupción de un real, que es el real de un cuerpo que se está transformando. Cada sujeto adolescente tendrá que atravesar un proceso de metabolización de esos cambios, reconocerse con otro nuevo cuerpo, reorganizar su universo simbólico. Este proceso subjetivo necesita de otros soportes distintos a las funciones materna y paterna, tal y como existían en la infancia. El adolescente va a buscar reconocerse en otras figuras de su entorno que lo acompañen. En este sentido, los docentes pueden constituirse como referentes para apuntalar algo de ese transitar desde sus propios campos disciplinares. Al analizar las escenas, observamos que los docentes, muchas veces en lugar de comportarse como referentes y acompañantes en el proceso de construcción que atraviesan los alumnos, lo que hacen es obstaculizar su manera de transitar la adolescencia. En una de las escenas consultadas, vemos que un profesor de historia en un curso de 5º año le menciona a un alumno mientras escuchaban perros ladrar: Fernández, deje de ladrar y cállese de una vez que no me deja dar la clase. Este tipo de frases, tratos hostiles y exposiciones por parte de los docentes impiden que el alumno pueda reconocerse en ellos una figura en quien sentirse amparado y atentan contra la construcción del vínculo educativo, sin el cual el proceso de aprendizaje se encuentra imposibilitado. De la mano con lo analizado anteriormente, donde decíamos entonces que el sujeto de la adolescencia se encuentra atravesando este proceso de transición como es la pubertad, también decimos que el sujeto de la adolescencia se encuentra en un desamparo estructural, por el solo hecho entonces de encontrarse atravesando este proceso de construcción subjetiva, lo cual lo vuelve vulnerable. Decimos entonces que este cachorro humano es desamparado. El adolescente requiere de ciertas condiciones para poder poner la realidad en sus propios términos, para poder arreglárselas con ella, soportarla, poner distancia para ordenarla. Necesita entonces de otros que le ofrezcan un lugar, una referencia, y que lo acompañen en este proceso de fragilidad al transitar la adolescencia. Hemos visto en nuestro análisis que en varias de las escenas los docentes, quienes son los que deberían actuar justamente como referente, adoptan una posición hostil, incluso de superioridad, con referencia al alumno, que se encuentra muy alejada de lo que este sujeto de la adolescencia necesita en el momento tan crítico como es la adolescencia. Lo vemos en un profesor que irrumpe en una clase sin registrar siquiera la presencia de los alumnos que forman parte de ella. Lo vemos con la manera en que algunos docentes desestiman las opiniones y las palabras de sus alumnos. Ya incluso nos adelantaba Selmanovich en su trabajo acerca del desamparo sobre la importancia de comprender que los adolescentes ensayan, ponen en juego un personaje, rodeados como están de un proceso relacionado con las identificaciones, con la identidad. No está entonces en manos del adulto entregar al adolescente una visión masticada de la realidad, así como tampoco de la persona, de su persona, de la persona del sujeto de la adolescencia, ya que al fin y al cabo, inevitablemente, esa visión estará embebida en la subjetividad del adulto. Este arremeter solo se encontrará con la muralla defensiva que erige el adolescente, que se encuentra inmerso en la búsqueda de su propio deseo, de constituir sus propios significantes con los que pueda navegar la realidad. La presencia de un referente es necesaria a la hora de edificar para el adolescente un límite habilitante y constructivo, que ofrezca un marco seguro para su desarrollo subjetivo. Hay que considerar que este es un proceso dinámico que lleva tiempo y donde los ensayos abundan. Los adolescentes suben a la escena encarnando distintos personajes, y es allí donde debemos cuidarnos especialmente como referentes, ya que la confrontación y la limitación del adulto respecto de ese personaje puede llevar a la cristalización de esos significantes abiertos. El último eje que analizamos es el bullying. Brignoni nos plantea que en el proceso de atravesar la adolescencia, los sujetos requieren también del gesto, un rasgo de sus pares del cual se sirve para identificarse.
El lugar de los pares tiene mucha importancia porque acompaña a la separación respecto de los duelos de la adolescencia. Mediante los gestos se arman estas grupalidades que se ven en los grupos escolares. Sus vínculos horizontales que se dan entre las personas que están transitando sus adolescencias, sus intervenciones. En algunas de las escenas vemos que los sujetos protagonistas de estos hechos abruptos no son partícipes de esa colectividad, que es necesaria y por lo tanto, en ese sentido tampoco están amparados. También es interesante hacer referencia al concepto de bullying, muy importante en lo que respecta a la relación entre los adolescentes en el ámbito educativo. Se trata de un fenómeno de segregación que se produce en los grupos entre dos o más personas y que da lugar a mortificaciones y sufrimientos para todos los involucrados. ¿Para quién va a parar al lugar de la segregación? Para el grupo y para los docentes. En el texto El mito del bullying, Selmanovich describe a este fenómeno como un síntoma social que es un mito moderno. ¿Por qué es importante pensarlo como un mito? En los relatos aparecen figuras cristalizadas, por ejemplo, los roles de la víctima y el victimario. Esas figuras cristalizadas en el mito van a responder a una determinada lógica social y cultural. En la confrontación entre dos personas, y lo que se pone en juego son los lugares. La fijación de ciertos sujetos en los lugares dentro del grupo hace que no se pueda mover de esa lógica segregativa, y es lo que despierta la agresividad. Nuestro análisis de la presencia del bullying en las escenas nos lleva a pensar cuál es el rol que les toca ejercer a los docentes para dirimir estas situaciones mortificantes. El problema de la lógica de la víctima y el victimario es que lo que se pone en juego no es la idea de autoridad por parte del docente, en el sentido en que autoriza a los otros, sino que lo que prima es la seguridad. Se tiende a defender a las víctimas de los victimarios, y al hacer eso lo único que se logra es reforzar y fijar a los sujetos en esos lugares, haciendo difícil que puedan moverse de ellos, y entonces se termina alimentando el circuito de hostilidad y agresividad.